Os invito a tomar asiento. Vamos a empezar casi puntuales en este magnífico edificio. La verdad es que quiero, ante todo, agradecer a Pérez Llorca que nos acoja en este sitio tan cómodo y tan bonito. Doy la bienvenida a todos los que nos iremos presentando y conociendo durante la sesión y luego en el vino que nos servirán después, que nos permitirá pues charlar un poco. Quiero saludar especialmente a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. No, eso para mí es pasado, pero bueno. Y naturalmente a José Suárez y a Isabel Jiménez de Pérez Llorca, que nos acogen aquí, a María Ángeles López Romero, que luego moderará la mesa redonda, y a Fray Benjamín, que nos acompaña una vez más, el rector del Cristo de Medinaceli. Y ahora mismo Teresa García Guerrero nos explicará en pocos minutos lo que pretende ser VSF y lo que vamos a hacer esta tarde. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. VSF somos una aceleradora de proyectos solidarios sin ánimo de lucro, que hace de puente entre las entidades sociales y el mundo empresarial. Nace de la vocación de un grupo de profesionales que deciden poner sus recursos y sus conocimientos al servicio de los que los necesitan a través del ejercicio de la solidaridad. Así nace VSF Internacional, de la que VSF España es sucursal desde 2019 y también tiene presencia en Malta y en Italia. VSF España se gestiona, tiene un presidente, un comité ejecutivo y un consejo asesor formado por profesionales de distintos campos que nos ayudan. Tenemos 3 reglas de oro. VSF no tiene gastos de estructura, trabaja de manera personalizada y no busca ningún beneficio propio. Todos los que colaboramos con VSF lo hacemos de manera voluntaria y desinteresada. Se financia a través de donaciones. Las donaciones que se destinan a los proyectos se destinan íntegramente. Queremos, en la medida de lo posible, que ni pasen por VSF, y las que llegan a VSF España se reparten entre los proyectos, menos una mínima parte que se dedica a gastos de pequeño mantenimiento. En estos años, desde 2019, hemos establecido alianzas con entidades empresariales como es ASE, como es Asprima, y con distintas entidades sociales: Cáritas, CESAL, la Comunidad de San Egidio, la Fundación Luz Casanova, la Fundación Pablo VI, Opción 3 o Sercade, entre otras. Y todas estas entidades atienden a distintos colectivos: familias sin hogar, niños que necesitan apoyo escolar, mujeres maltratadas, jóvenes en riesgo severo de exclusión, migrantes. Pues todas aquellas personas que se encuentran un poco en la periferia y en los márgenes de la sociedad, y a las que VSF, a través de estos proyectos que busca para apadrinar, quiere ayudar a que ayuden a estas personas a salir de su situación por sus propios medios. Por eso, para nosotros lo más importante es que estas entidades y estos proyectos den acompañamiento terapéutico y socioeducativo, y que a través de ese acompañamiento se reciba una formación. Las entidades con las que colaboramos dan formación en cosas tan dispares como la agricultura ecológica o el deporte o la formación para el empleo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que solo mediante la estrategia conjunta de las empresas y las entidades solidarias se puede dar ayuda eficaz y solvente, que no se pueden excluir unas a otras. Entonces, creemos que las empresas deben escuchar a los profesionales de la solidaridad, a los que día a día su trabajo y son los que dedican todo su esfuerzo a la solidaridad, y hacerlo de manera sostenible. Y creemos que el tercer sector también tiene que aprender el lenguaje de la empresa, porque a veces no sabe cómo dirigirse a ella, no entiende las necesidades que puede tener una empresa que quiere ejercer la solidaridad. Y esto es un poco lo que nos reúne esta tarde. Ver bajo el prisma de las entidades sociales y de las empresariales cómo se puede ayudar en concreto a los jóvenes en riesgo de exclusión
pues para ayudarles a que salgan adelante por sus propios medios. Entonces, esta tarde en dos coloquios y en una mesa pues iremos viendo eso, las cuestiones más importantes y cómo unas se pueden ayudar a otras. Siempre decimos que VSF hace de puente, que ayuda a ayudar. Nosotros lo que hacemos es identificar proyectos solidarios, innovadores para los objetivos que os he expuesto y empresas, sobre todo intentamos mucho que pymes, las empresas muy grandes, pues igual no podemos ayudarles tanto. Nosotros somos pequeños y no les somos necesarios. Pero igual empresas pequeñas que quieren ayudar en su entorno sí podemos ayudarles a hacerlo. Y eso, y ayudamos a ayudar y esperamos que lo que esta tarde vamos a compartir pues sirva para ese propósito. Bueno, pues quiero dar paso a Hilario Alfaro, de Madrid Foro Empresarial, y a Javier Fernández Cid, que nos acompañan esta tarde. Apoyar ahí. Bueno, pues muy buenas tardes. Nuestro líder y luz de nuestros pasos nos ha preparado, Domingo Subrañes, una especie de guía para entablar esta conversación. Hilario Alfaro, que es presidente del Foro Empresarial, y yo como responsable de una asociación sin ánimo de lucro empresarial, también muy vinculada con los tercer sector y la gestión empresarial con valores, acción social empresarial. Bueno, pues como tenemos, Hilario, unos temas que nos has sugerido, ¿qué te parece si nos presentamos? Muy bien, pues empieza tú. Pues, bueno, yo ya lo he hecho, entonces, Hilario, tal vez para entender lo que es Madrid Foro Empresarial. ¿Por qué Foro Empresarial y por qué Madrid? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acercaros a Pere Llorca y a esta jornada que ha organizado Domingo, VSF. Madrid Foro Empresarial nace hace 8 años, nace por un fracaso, por unas elecciones a una patronal, y a partir de ahí pues la gente pensó que, oye, si esto no lo podemos hacer desde aquí, lo hacemos desde otro lado. La condición que pusimos los fundadores de aquello fue no tocar dinero público, ni subvenciones, ni ayudas, ni fondos de formación, que en un principio parece que era el cáncer tanto de los sindicatos como de alguna patronal. Estamos hablando de hace 8 años. Siempre hemos pensado que el empresario que quiera una patronal que se la pague de su bolsillo y el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague del suyo, nunca con dinero público. Nos dijeron, estáis muertos, en 6 meses habéis desaparecido. Bueno, pues llevamos 8 años. Empezamos empresas muy pequeñas y hoy por hoy hay 350 empresas y todas las grandes que se os pasen por la cabeza ahora están en Madrid Foro. A partir de ahí nacen 19 mesas de trabajo de abajo arriba, de industria, de comercio, de turismo, de RSC, de salud, de cultura, de educación, y hacen propuestas para hacer actividades. Todos los días en Madrid hay 1 o 2 actividades de Madrid Foro en distintas zonas de Madrid. Al final es sociedad civil, empresarial. Por simplificarlo, hacemos de lobby con la administración. Esa independencia económica nos da independencia política y creo que en Madrid y su comunidad quedan muchas cosas por hacer. Unas por copiar a otras ciudades europeas y muchos sueños por cumplir que podemos soñar con un Madrid infinitamente mejor, mucho más inclusivo y en el que cabemos todos. En el caso de Acción Social Empresarial, también somos una sociedad sin ánimo de lucro, no recibimos ninguna subvención, somos pobres de solemnidad, pero llevamos 73 años en el país. O sea que lo que nosotros promovemos es la gestión empresarial con valores y la aplicación práctica en el mundo de la empresa del pensamiento social cristiano, pero descendiendo al detalle de procesos, de tipos de actividad económica y, por lo tanto, claro, estamos muy cercanos a VSF, porque VSF pues, es la materialización
y puesta en práctica de unos principios y unas ideas ante una necesidad enorme que hay en nuestra sociedad, como vamos a tratar aquí, ¿no? Y el primer tema que teníamos que desarrollar, Hilario, era ¿por qué las empresas tienen que participar en proyectos solidarios? No bastan las ayudas públicas, no basta el voluntariado. ¿Qué opinas al respecto? Y yo también tengo la mía al respecto. O sea, nosotros, la filosofía nuestra es cómo nos podemos ayudar sin contar con papá Estado, ¿vale? Eso a la gente le sorprende, pero cuando ves que realmente ayudas y no le has quitado la cartera ni le has pedido otra cosa a cambio, a partir de ahí empieza a funcionar. Por eso Madrid Foro está en 350 socios. La mesa, que es RSC, es responsabilidad social competitiva, no corporativa, competitiva. La empresa que no tenga en su ADN, en su columna vertebral, una responsabilidad social de cómo mejorar lo que hay ahí fuera, no es empresa. No es empresa hoy y no es empresa en el futuro. A lo mejor en el pasado sí. Yo compro a 2 y vendo a 4 y como vendo mucho, pues me va muy bien. La empresa que no tenga un compromiso social, yo creo que no es empresa. Y eso lo entiende el consumidor. A la hora de elegir un producto, entre este vaso que lo hace una empresa con no barniz, no me gusta la palabra barniz, con un componente social, yo prefiero elegir este vaso a uno que no lo tiene. Y eso el cliente cada día va a diferenciar unas empresas a otras. En Acción Social Empresarial nosotros nos esforzamos en decirle a los socios nuestros que deben incluir algún proyecto social en su plan estratégico anual. Naturalmente afina su actividad para que haya economía de medios y optimización de recursos, ¿no? Pero es que el momento es muy bueno. Si recordamos, hay ahora mismo el proyecto de directiva comunitaria que está relacionado con la sostenibilidad, en donde se va a aplicar de manera ya inminente, tenemos 3 años para hacerlo, en las grandes empresas, pero luego va a descender a las medianas y pequeñas en algún momento, en donde todos los procesos de la empresa y la forma de monitorizar cómo se puede llevar ese concepto de ESG, es decir, entorno, social y gobierno, en la palabra social está incluido ese seguimiento, va a tener que ser auditado por un auditor independiente, y la directiva obliga, agárrense ustedes, a dar cuenta de 1.700 requerimientos informativos de la propia empresa. El otro día, hablando con un experto en la materia, me reconocía que la empresa, gran empresa de hoy en España, la que más datos da, no pasa de 350 a 400. Bueno, pues nos viene la obligatoriedad de 1.700. Bueno, pues si eso es lo social, es que es obvio que la aplicación práctica de esa responsabilidad social corporativa se va a medir y se va a cuantificar. Y eso nos abre el terreno enormemente para lo que estamos aquí abordando esta tarde. Lo que pasa es que, si en mi empresa tengo que dar 1.700 datos y tengo que trabajar para darlos... Te traslada de comunidad. Me traslado de país, vamos. Que estoy a punto, es que ya no hay estoy ninguno. A punto también. No te puedes escapar. Pero todo eso se mezcla mucho con medio ambiente y sostenibilidad y tal, que con perdón, y es políticamente incorrecto, me da muchísima pereza. A mí me interesa más la persona. Y yo creo que las empresas, que somos realmente las empresas y los trabajadores, no nos olvidemos, lo que generan riqueza y los que tienen que repartirlo, lo primero que tenemos que hacer es generar puestos de trabajo. Está muy bien el medio ambiente y... Lo primero, puestos de trabajo. Estamos en un país que tiene el paro juvenil más alto de Europa y seguimos aún pensando en no sé qué. El asentismo más alto que hoy he leído que hemos perdido 2.800 millones de horas el año pasado. Alguien ha montado un observatorio sobre el asentismo laboral en el que esté los políticos, los sindicatos, los empresarios. No hay ningún observatorio para saber por qué se pierden y qué medidas hay que tomar para no perderlas.
1.200.000 personas no van a trabajar todos los días. Me refiero, a mí me interesa la persona, a mí me interesa, miramos para adelante y hay gente que le va muy bien, pero miramos para atrás. Me refiero, los empresarios somos privilegiados y miras para atrás y tienes batallón de gente en que la puedes ayudar. Luego vendrá el medio ambiente. Sé que es políticamente incorrecto y a lo mejor el orden no es eso, pero a mí lo que me interesa es la persona desde el punto de vista empresarial. Lo primero, un puesto de trabajo digno y bien pagado. Estamos de acuerdo. Y ahí entramos en el tema siguiente, que es: ¿conocen suficientemente bien las empresas al tercer sector? Aquí están representados muchas entidades que trabajan con el tercer sector, es decir, con la exclusión, y aquí también hay muchos empresarios que conocen y trabajan en su propia actividad, pero no hablan mucho el uno con el otro. ¿Existe ese diálogo? ¿Existe diálogo? En mi opinión, para que exista diálogo tiene que haber cercanía. Y hay un dicho que dice que la circularidad genera oportunidades de negocio. Eso lo sabemos muy bien los empresarios. Es decir, esa economía circular, si uno verdaderamente pone energía, no es tanto una obligación de dar como una obligación de hacer. Y eso en VSF lo sabemos muy bien. A veces se trata de encontrar esa vía de cómo puedes comunicar estas necesidades con estos recursos o esta voluntad de solventarlos. ¿Qué tienes que decir al respecto, Hilario? Yo creo que la empresa con mayúsculas y la empresa del futuro tiene que estar conectado, por supuesto, a todo eso. Y el empresario o la empresa que no esté acabará desapareciendo porque el consumidor elegirá otro, el cliente elegirá a otra empresa, seguro. ¿Cómo podríamos ayudar a entender, por ejemplo, para los empresarios que quieran conocer un poco este mundo, qué podríamos decir, qué podríamos aprender nosotros de esas entidades que se baten el cobre en el tercer sector? O sea, los empresarios lo que queremos es invertir 2 y sacar 4. Yo siempre que me acerco al tercer sector o me acerco al trabajo que hace VSF, que es ayudar a quien la ayuda, y esa responsabilidad, tú metes 2 y sacas 4. Ya me gustaría hacer negocios todos los días así, porque muchas veces meto 2 y saco 1, o saco 0. Pero es rentable, a nivel personal, a nivel humano y a nivel de empresa. La empresa que no tenga, y el empresario que hoy por hoy no se haya enterado de los proyectos que hacéis o que hacemos, es que no es problema de comunicación, es problema que habrá que cambiar de presidente de la compañía. Yo creo que van por ahí los tiros. En el fondo, ¿qué podemos aprender del tercer sector? Hombre, yo creo que estas instituciones están muy cercanas al terreno, lo primero. Conocen en detalle las necesidades de las personas que están en esas situaciones. Y no solo conocen eso, sino que encima conocen muy bien quiénes son los miembros del tercer sector, o sea, otras entidades que como ellas propias se ayudan. Y encima hablan con los poderes públicos, con las administraciones, tanto locales como administraciones del Estado. Aquí hay también varios ejemplos. Es decir, que ese conocimiento... Entonces, la segunda parte de la pregunta, ¿y qué pueden aprender el tercer sector de los empresarios? Pues, hombre, eficiencia y gestión excelente, por lo menos la aspiración, ¿no? Y ese matching de los dos, eso tenemos que hacer entre todos que funcione mejor, porque los recursos aplicados a unas necesidades, pues hace que sea esa eficiencia que tú estás buscando de 2 que produzcan 4, ¿no? En Madrid, por ejemplo, en Madrid hay 1.600 organizaciones. 1.600 organizaciones. Nos juntamos 4, montamos un chiringuito, pedimos ayuda al ayuntamiento de la comunidad y nos soplan 50.000 o 60.000 o 100.000 euros. Que al final se reparten sueldos, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que hay una hiperinflación a la sombra del dinero público, de todas estas cosas, que eso habría que recortarlo. Bueno, yo creo que el mundo empresarial lo que puede ayudar es en la eficacia de esa gestión. Bueno, incluyo organizaciones empresariales, también hay una hiperinflación. Ya. ¿A qué te refieres? Que no te entiendo. Hay mucho de todo, hay mucho chiringuito de todo. Ya. Que no está justificado, dices. Que no está justificado.
Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es, como estáis pidiendo o estamos pidiendo, medir cada euro que yo meta aquí, cómo se mide la rentabilidad social que tiene. Oiga, por este euro que hemos metido, ¿cuántos puestos de trabajo se han sacado? Y si no, al año que viene te corto el grifo y se acabó. Uno de los problemas efectivamente, uno de los problemas de medir esa gestión o esa colaboración con el tercer sector es decir, bueno, pero este dinero que he dado, este aporte de ayuda que he realizado, ¿cómo mido la eficacia de esto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, somos el país que más gastamos en formación. Y yo creo que somos el país, con perdón, que más burros tenemos. Es un poco duro. Sí, pero es así, pero es que es así. O sea, hay mucho fondo público para formación y formación y formación, y luego no encontramos personal, ya no, o sea, de 10 entrevistas te vienen 5, de los 5 que vienen te vale 1 y ese 1 tampoco te vale al final. Estamos carentes de formación. ¿Cuántos cientos de millones metemos en formación todos los años? Y no hablo de formación profesional, que ese es otro tema que habría que darle el valor que tiene y realmente invertir por ahí. Pero ¿cuántos fondos de formación se han dado a consultoras para...? Sí, es cierto, es cierto. Pues en el tema a lo mejor del tercer sector también pasa lo mismo. A lo mejor no se está dando el dinero a los proyectos que realmente necesitan las personas. Yo creo que aquí, en nuestra opinión, es la cercanía y la vinculación de ese proyecto solidario al que te quieres, digamos, involucrar, con el que te quieres involucrar. Si está cercano de un proyecto empresarial, o sea, está en el plan de negocio, obliga al que hace, a seguirlo de cerca. Pero quiero mencionar, por ejemplo, conocemos la nueva ley de inmigración, que ha sacado un término que se conoce como arraigo por formación. Es decir, ahora una persona que venga a España necesita 3 años para obtener los papeles. De esos 3 años, el último se dedica al papeleo, pero primero tiene que demostrar que ha estado 2 años presente. Bien, el concepto de arraigo por formación, que ha nacido de la presión que las entidades del tercer sector ha hecho a los poderes públicos para decir, oye, pero es que ¿por qué no nos ayudas a que esto sea más fácil, más eficiente? Ese arraigo por formación, digo, permite que una persona que se esté formando en una institución reconocida, no hablo de formación reglada, formación no reglada, acorte el plazo de 2 años y lo transforme en 1 año de formación. Es decir, si una persona que quiera ser formada en una actividad industrial o empresarial determinada, la construcción, por ejemplo, encuentra a alguien que le forme en ese año y al mismo tiempo un empresario que le diga, fórmame a esta persona, que cuando esté formada la contrato yo, resolvemos muchos problemas. Porque uno de los problemas que ahora mismo acucia a nuestra sociedad es que hay demandas de empleo por parte de empresarios que no pueden ser colmadas porque, como has dicho antes, no están formados. Y eso... son mecanismos... También hay que comer todos los días. Entonces claro. le metes 1 año de formación y no puede trabajar, y de qué come al día siguiente de llegar. Bueno, o sea, hay mucha... Desde luego, necesitamos empleo en la construcción, en el comercio, en la hostelería. No hay conductores de autocares, que antes hablaba con alguien trabajo hay, más que de sobra. Conocemos una institución que, por ejemplo, está financiando económicamente a esos formandos siempre que haya un compromiso de empleo cuando acabe esa formación. Y eso no resuelve el problema. Lo que quiere esa institución es decir, oye, yo pago a esta persona un dinero mientras se forma durante ese año, pero me tienes que garantizar que cuando te la haya formado en tu sector, la colocas. Y creo que está empezando a funcionar. Habría que ir hacia allá. Última pregunta, se nos acaba el tiempo. ¿Qué labor está? ¿Cómo podemos valorar lo que está haciendo VSF como aceleradora de proyectos solidarios? ¿Cómo podríamos nosotros, desde el punto de vista empresarial? A Domingo lo conocí a través de otra persona amiga tuya también. La palabra que define y que me gustó es ayudar a quien ayuda. Como ha dicho Teresa. Sí, que lo he dicho también. A mí aquello me gustó. Y creo que mereces todo el apoyo desde el punto de vista empresarial y mío personal, desde luego. ¿Y qué me preguntabas? No, eso, que cómo podemos valorar esa gestión, esa labor. Nosotros opinamos que el hecho de construir puentes, pero puentes verdaderamente, o sea,
remangándote como ejecutivo de empresa, ¿no? Decir, oye, pero ¿cuál es tu especialidad? ¿Y cuál es tu necesidad? Pues vamos a trabajar en hacer eso posible. Eso es lo que está haciendo esta aceleradora sin ánimo de lucro, que no es tanto hablar de dinero como de la voluntad de abrir caminos hacia el empleo. Y luego, naturalmente, se necesita financiación, pero por lo menos financiación que se justifica por un trayecto eficiente de empresario, ¿no? Yo os felicito por el trabajo que hacéis, pero yo creo que el primero que se tiene que remangar es el empresario y el directivo en no lavar. La empresa no necesita lavarse la cara, que hay muchos empresarios que entendimos que no, ya trabajo en este proyecto, le doy no sé qué, quedó muy bien y ya está hasta el año siguiente. Me refiero, lo que realmente nos tenemos que remangar y ver que es un beneficio para la empresa de invertir 2 y sacar 4, somos los empresarios. Sin duda. Yo he participado en muchos proyectos, no sé, el proyecto Estela de la Fundación Síndrome de Down. Lo que menos importaba eran las subvenciones, ni las ayudas. Era que dabas con un empresario que se creía el proyecto y era el primero que decía, yo estoy ahí. Cuanto más pequeño, o sea, el pequeño como yo, podíamos hacer otras cosas, no podíamos contratar. Claro. El mediano era el que mejor resultado nos daba, que era el dueño de la empresa, y decía, fulanito, esto hay que sacarlo adelante y tal. Y donde más problemas teníamos eran los grandes, que lo tenían que consultar a Milán o a Londres y aquello se eternizaba y nadie cogía el toro por los cuernos. Eso es verdad. Necesitamos responsabilidad real y querernos los empresarios lo que estamos haciendo. Pero entonces y al final compraremos 2 y venderemos 4, pero nos lo tenemos que creer. Y como el tejido empresarial español está constituido en un 95% por pequeña y mediana empresa, pues el porvenir es muy positivo. Hemos cumplido, sí, presidente, exactamente con el tiempo que nos habías dado. Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿eh? Y a continuación nos acompañan para hablar de lo que esperamos sea una buena herramienta para ayudar, como es la nueva ley de mecenazgo. José Suárez, socio de Pérez Llorca, en diálogo con Manuel Martín Pedraza, consejero de VSF España. Buenas tardes a todos. Sí, está en verde. Sí, acércatelo si quieres un poquito más. Sí. Buenas tardes a todos, aunque Javier y Hilario nos han quitado un par de minutitos que teníamos. Pues ahora sí me oye bien, ¿no? Así. Bueno, pues en esta mesa vamos a dedicar pues, un cuarto de hora, 20 minutos a explicar por parte de José Suárez todo lo que es la ley de mecenazgo y cuánto de ventajas tiene esto para los pequeños empresarios y para los particulares que quieran hacer estas aportaciones de las que estábamos hablando, subvenciones o cosas por el estilo. Tiene un tratamiento fiscal favorable y bueno, me falta por introducir lógicamente a José. José es un socio de Pérez Llorca, es una persona con un gran expertise dentro del área del asesoramiento tributario. Él es abogado, es ADE también, por ICADE. Es una persona que participa en numerosos eventos y hace artículos. También da clases en la universidad al máster de abogacía. Y bueno, si sigo, podemos estar los 15 minutos presentándole a él. Entonces, bueno, sin más preámbulos, lo que hacemos es que empieza a comentarnos un poco la presentación que tienes y lo que hacemos a partir de ahí pues es establecer una charla entre los dos. Muy bien, pues muchas gracias Manuel, muchas gracias también a VSF por la invitación. Bueno, vamos a comentar sobre las novedades que se han producido recientemente en materia de mecenazgo. Aquí quizá algunos de vosotros sabréis que en la anterior legislatura había un proyecto de ley que se estaba tramitando que caducó con motivo de la convocatoria de elecciones y bueno, pues se repescó dentro de un Real Decreto Ley que se aprobó a finales de diciembre,
que incluía una serie de medidas y entre ellas en el libro cuarto pues se hacía una reforma de distintas cuestiones sobre el mecenazgo. Entonces, las novedades afectan principalmente a dos materias, ¿no? Porque la estructura básicamente que tiene la Ley 49/2002, por una parte trata de las entidades que se pueden acoger, da los requisitos que tienen que cumplir para poder acceder a esos regímenes favorables, y después lo que sería el régimen fiscal de los mecenas o aportantes, ¿no? O colaboradores. Entonces, este decreto ley toca ambas partes de la norma. Entonces, por lo que se refiere a las entidades sin ánimo de lucro, pues bueno, yo creo que es favorable en el sentido de que flexibiliza un poco algunas cuestiones. Pues por ejemplo, el primero de los puntos que señalábamos, es posible ahora que los ingresos se puedan aplicar directa o indirectamente a los fines de la entidad. Antes solamente podía hacerse de forma directa, con lo cual yo creo que eso sí que va a fomentar una mayor cooperación entre entidades del tercer sector, ¿no? Por otra parte, cuestiones relativas a los miembros del patronato, que son pues como los consejeros o administradores de las entidades. Por ley, o sea, tanto la Ley de Fundaciones como la Ley 49/2002 establecen que los cargos deben ser gratuitos, pero lógicamente esas personas que participan en el órgano de gobierno pueden incurrir en determinadas responsabilidades. Entonces, no es infrecuente, y esto todos los que estáis en el ámbito empresarial lo conoceréis, que se contraten seguros para cubrir la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ahora se aclara expresamente que el hecho de contratar ese seguro para los miembros del patronato no constituye una retribución, con lo cual se elimina un área de posible discusión con Hacienda, ¿no? Se amplían también pues, los fines de interés general que estaban listados en la norma para incluir la protección de animales. Se amplían también cuáles son las actividades que resultan exentas en el impuesto sobre sociedades, y después hay algunas mejoras también técnicas pues, en relación con el impuesto que popularmente se conoce como plusvalía municipal, que en alguna ocasión sí que había dado lugar a discusiones también con la administración, ¿no? Por la parte ya que afecta a los mecenas y a los colaboradores, yo creo que la mejora aquí sí que es bastante notable, ¿no? Y un poco enlazado con lo que Javier e Hilario nos comentaban, que es necesario que las empresas cada vez se involucren más. Yo creo que ahora tienen medios, instrumentos para hacerlo, ¿no? Por una parte, se amplían los supuestos de donativos o aportaciones que pueden beneficiarse del régimen de mecenazgo. Se incluye pues, lo que es la cesión gratuita de muebles o inmuebles. Ahí la base de la deducción serían los gastos soportados, o en el caso de que hablemos de empresarios o sujetos obligados a llevar la contabilidad, aquellos que estén contabilizados, que habrían sido deducibles en caso de cederse el inmueble a terceros, si bien con excepción de los tributos. Yo aquí la verdad es que no entiendo muy bien el porqué de esa exclusión. O sea, pues por ejemplo, el IBI o la tasa de basuras, esos no pueden ser deducibles, ¿no? Después, se posibilita también que los mecenas puedan recibir bienes o servicios de carácter simbólico que sean entregados o prestados por el beneficiario, ¿no? O sea, pues un pequeño obsequio, algo de este tipo, ¿no? Antes eso no estaba expresamente previsto y podía dar lugar a problemas, porque la donación tenía que ser pura, simple, incondicionada, y claro, el hecho de estar entregando algo a cambio podía verse quizá como que se podían estar adquiriendo bienes o servicios, ¿no? Se establecen además unos límites cuantitativos para esas pues objetos o bienes o servicios que se puedan entregar, que es el máximo del 15% de la aportación realizada y con un tope en todo caso de 25.000 euros. Después, se mejoran de una forma bastante notable los porcentajes y los límites de la deducción, que los proyectamos ahora. Y después, en lo que se refiere a los convenios de colaboración empresarial, que me es una figura que la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque por una parte la entidad recibe fondos o servicios que le permiten llevar a cabo su actividad, y por otra el empresario también ve reconocida esa involucración que tiene, ¿no? Pues bueno, primero, se posibilita que el colaborador
publicite también motu propio esa participación, cosa que antes estaba expresamente prohibida por el criterio administrativo. A mí me parece que es razonable, o sea, es un caso más de flexibilización, ¿no? Y después, para equipararlo también al régimen de los donativos o las aportaciones monetarias, pues se establece la exención de las rentas que se pudieran poner de manifiesto con ocasión de esas aportaciones en virtud del convenio de colaboración empresarial. En cuanto a lo que comentaba de las mejoras de porcentajes y límites, ¿no? Aquí ya sabéis que la ley distingue entre persona física o no residente, pues que van por IRPF o por el impuesto de no residentes, y después lo que serían las entidades, personas jurídicas, que van sometidas al impuesto sobre sociedades. Entonces, si os fijáis aquí, se aumenta prácticamente todo, ¿no? O sea, en personas físicas y en no residentes sin establecimiento permanente, si os fijáis, había 2 escalones, ¿no? en la donación. El escalón primero, que llegaba hasta 150 euros, se aumenta hasta 250. Ahí se sigue pudiendo deducir el 50% de la aportación. Si se superan los 250 euros, se llega al 40%, que antes era 35%. Si es habitual o, digamos, ese aportante está fidelizado, pues puede llegar al 45%. Ahí existe un límite a la base de la deducción, que es en IRPF el 10% de la base liquidable. Esto sí que es cierto que no se ha tocado. Y en el caso de no residentes, pues sería el 15% del sumatorio de las bases imponibles obtenidas en el periodo de 1 año desde la donación. Porque ahí en no residentes se va por cada renta que se vaya obteniendo, ¿vale? Después, en lo que se refiere a entidades, personas jurídicas, pues aquí no existe ese escalón en función de la cuantía, ¿vale? Solamente el régimen general y el del donante o aportante habitual, ¿no? Entonces, el ordinario se incrementa del 35% al 40%, y cuando está fidelizado ese aportante o donante se pasa del 40% al 50%, y se eleva el importe máximo de las donaciones hasta el 15% de la base imponible de esa empresa, ¿no? Con lo cual ya veis que es una mejora bastante significativa. Lo que no sé es si es suficiente, porque estamos hablando de términos del 10 o del 15%, aunque tú puedes gastar mucho más dinero, pero al final tiene un límite que, aunque sí va incrementándose del 35 al 40%, al 40-45%, pero al final se queda, si estamos hablando de personas físicas, hasta el 10% de la base liquidable y un 15% sobre la base imponible, sí, ¿no? Está bastante limitado. O sea, en sociedades sí que es cierto que existen ciertas limitaciones, pues principalmente derivados de compromisos internacionales, ¿vale? Lo que es el impuesto mínimo obligatorio, con lo cual no se puede ir mucho más allá. Pero yo sí que creo que en personas físicas hay bastante margen de mejora. Sí. Y de hecho, este Real Decreto Ley se está tramitando ahora como ley en el Congreso, y hay algunas enmiendas que van en ese sentido. Yo creo que es importante que nos cuentes un poco las enmiendas. Yo creo que tenemos todavía tiempo, pero hay 2 aspectos que sí me gustaría que nos introdujeras. Por una parte, las enmiendas que están en el Parlamento actualmente, ¿no? Para ver qué recorrido tienen. Sí. Y por otra parte, que nos expliques un poco cuál es tu opinión general sobre esta ley, porque es una ley que aparentemente es bastante interesante para las empresas, incluso para los particulares, como estamos viendo, y es un esfuerzo legislativo importante. Lo que pasa es que tengo la impresión, en mi opinión, de que se quedan un poco cortos, pero no sé, tú eres el experto en estos temas. O sea, yo diría que es un buen primer paso, ¿no? Pero quizá habría que dar más. El régimen que existía, yo creo que estaba un poquito desfasado. Sí que es verdad que, no sé, el planteamiento de la sociedad ha cambiado bastante en los últimos años, también del empresariado, como estábamos escuchando. Yo creo que es importante favorecer que la ciudadanía y las empresas pues se comprometan con estos fines que son tan necesarios para nuestra realidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un buen movimiento, pero se puede mejorar. Y a mí en particular, una cosa que no me gusta mucho de la norma, lo digo a título personal, es la forma en la que se ha tenido que tramitar al final. Siempre es mucho mejor las normas
pues que se presenten como proyecto, como proposición, porque después dan lugar a un debate parlamentario que enriquece las normas, ¿no? Y de hecho se ve ahora, pues con las enmiendas, propuestas de enmiendas que hay algunas verdaderamente interesantes, pero que quizá deberían haber sido objeto de un mayor estudio, de un mayor consenso por parte de las distintas fuerzas políticas, ¿no? Porque al final yo creo que aquí, con independencia también del color, yo creo que en general la sociedad cree que esto es necesario mejorarlo y avanzar, ¿no? Entonces, en cuanto a cuáles hay, o sea, hay bastantes enmiendas, porque como os decía, es un poco una norma ómnibus que toca muchas cosas, pero sí que hay algunas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera, que me parece interesante desde el punto de vista de los donantes o de los colaboradores, es que se pretende dotarle de una mayor seguridad jurídica, en el sentido de que a día de hoy, si una persona hace un donativo y después se ve que la entidad que recibe no está cumpliendo correctamente con los requisitos, pues la entidad tiene sus consecuencias, pero el donante también las tiene, porque al final se tiene que rectificar su declaración y en ocasiones podría ser hasta con sanción, ¿no? Entonces se propone que en principio, hasta el momento en que a esa entidad se le regularice su situación, las aportaciones que hagan los aportantes pues no puedan ser modificados, ¿no? Las deducciones. Después, se proponen mejoras de los porcentajes de deducción bastante interesantes, ¿no? Pues por ejemplo, en personas físicas, pues este 10% que decíamos se propone subir al 15 o al 20%. Yo creo que un poquito más ambicioso, ¿no? Y los porcentajes de la deducción pues se mejoran. Este 40% se sube a 50% y el 45% al 90%. Ese sí me parece muy, muy ambicioso, ¿no? No sé yo si realmente se aprobará en esos términos. Pero con el límite. Seguimos con el límite, eso es. Y después en sociedades, pues digamos el segundo escalón, se propone que se incremente de 50 al 60% el porcentaje de la deducción, ¿no? Bueno, pues oye, un poquito más ambicioso que el texto original, ¿no? En siguiente lugar, se propone que los convenios de colaboración empresarial sean también ampliables a personas físicas que no llevan a cabo actividades económicas. Aquellas que llevan a cabo actividades económicas pueden aplicar la deducción de sociedades, porque cuando se determina su tributación hay una remisión al impuesto sobre sociedades, ¿vale? Por ejemplo, profesionales, empresarios, personas físicas pueden hacer uso de esa figura del convenio empresarial, pero los particulares no pueden. Entonces, a mí me parece interesante porque al final lo que se propone es equipararlo a los donativos, y realmente la única diferencia que hay aquí es que cuando alguien firma ese convenio, el beneficiario que recibe esa aportación da a conocer el nombre del colaborador, y a mí me parece que eso no debería ser un hecho diferencial, cuando lo importante es que se contribuya, que se aporte, que se favorezca al tercer sector, ¿no? Me parece, o sea que yo eso es bienvenido, ¿no? Después, se propone fijar un IVA del 0% para las prestaciones de servicios y entrega de bienes a entidades acogidas a la Ley 49/2002. Yo tengo ciertas dudas técnicas sobre si es posible aplicar un 0%, porque el IVA, como sabéis, está armonizado a nivel europeo. Quizá un 5% sí sería posible, lo cual es una mejora frente al 21%, que es el general. Sí, claro. Pero me parece que esa propuesta necesita igual un poquito más de trabajo, pero está bastante bien, porque aquí, así como digamos, la contribución de servicios que la propia empresa produce o digamos que encajan en su tráfico, tiene un supuesto de no sujeción al IVA, ¿no? Pues los servicios pro bono, pues de consultoras, claro, de despachos, eso está no sujeto al IVA, pero ese supuesto no existe, por ejemplo, para la entrega de bienes o para la entrega de servicios que no entran dentro del giro empresarial del donante. Entonces yo creo que sí es importante establecer algún tipo de medida, porque en ocasiones esto puede impedir que la entidad del tercer sector reciba eso que tanto necesita, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta buena. Antes hablabas de la entrega de edificios o la entrega de bienes. La cesión gratuita, claro, sí, efectivamente, ¿no? Pues lo que es la cesión de espacios, todo eso, pues yo creo que se puede... Una gran ventaja. Es una gran ventaja, se puede beneficiar.
Después, ya yendo un poco al ámbito público, se propone la creación de un consejo de mecenazgo para tratar de fomentar pues, estos donativos, colaboraciones, aportaciones, con revisiones periódicas. Yo creo en principio es una buena idea, no sé los que vivís más el día a día, no sé cómo lo valoraréis. Y después se prevé también que los consorcios públicos promovidos o participados por administraciones públicas con finalidades de interés general puedan acceder también a los beneficios de la ley. Yo creo que es interesante, ¿no? O sea, sí que es verdad que en ocasiones pues estar cerca de las administraciones públicas igual no es lo mejor, pero si la administración decide pues llevar a cabo actividades buenas para la sociedad, yo creo que es bueno también equipararlo, sobre todo teniendo en cuenta también lo que comentaba al principio, de que se permite que los importes se destinen indirectamente a los fines o al objeto de la entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Con lo cual yo creo que son cosas buenas. Veremos si eso finalmente se aprueba, pero bueno, por lo menos yo creo que sirve también un poco para abrir una discusión con vistas a mejorar esto, ¿no? O sea, en definitiva, tu opinión es que este régimen es mucho mejor que el que teníamos anteriormente y que bueno, hay que aprovechar estas ventajas que nos da esta ley de mecenazgo una vez que acabe la discusión que van a tener el Parlamento respecto a todas estas modificaciones que están en estudio. Y bueno, pues aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, un minuto o poco más, me dice Domingo que menos de un minuto. Yo sí querría que, no sé, alguna de las empresas que están aquí, que reciben algún tipo de donaciones, o alguno de los empresarios que hay, no sé, su opinión, si ven favorable todo este tipo de leyes que se están produciendo, que claramente, en opinión tanto de José como nosotros, lo vemos favorable, lógicamente, ¿no? Así que, bueno, no sé, ¿hay alguien que quiere hacernos alguna pregunta en relación con este tema, aprovechando la existencia del experto? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si yo doy 10 donaciones de 250, no soy habitual, pero ¿cómo te define que es habitual? Ya. Bueno, o sea, habitual, hay unas reglas, básicamente tiene que ser que al menos 2 años hayas donado más de 250 euros a esa entidad y que sea, o sea, un importe igual o creciente, ¿vale? Lo que define la ley. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta al respecto? Y ya damos paso a la siguiente mesa. ¿No hay más? Ah, perdón. Gracias. No. Perdón. ¿Cómo compara España con otros países como Francia o Inglaterra? Pues es una buena pregunta. Yo no te puedo dar referencias cuantitativas o de porcentajes. Yo lo que sí que os diría es que en otras jurisdicciones yo veo mucho más interés por todo lo que es el mecenazgo, ¿no? Yo, bueno, en mi práctica me dedico mucho a lo que es cliente privado, family office, y cuando coincido con colegas de otras jurisdicciones sí que hay mucho más especialista formado en este tipo de cuestiones, lo cual yo creo que da una sensación de que la sociedad está mucho más madura, mucho más avanzada en esto, y que bueno, que yo creo que aquí pues entidades como USF yo creo que hacéis muy bien en tratar de impulsar el interés social y de las empresas en que esto cada vez vaya más. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, dar las gracias a José, por supuesto, que nos ha hecho una presentación muy escueta y muy resumida de cuál es la ley de mecenazgo, y esperemos que realmente la sociedad la acepte y la utilice en la medida de lo posible. Muchas gracias a todos. Nada. Y a continuación se va a dar algo que nosotros consideramos muy necesario, que es empresas y entidades sociales que se sientan a hablar de un tema en concreto y aprender unas de las otras en concreto de cómo atender a los jóvenes en riesgo de marginación. Esta mesa la va a moderar María Ángeles López Romero, y hoy nos acompañan representantes de Escuelas de la Paz, de Opción 3,
de Pere de Orca, que nos acoge esta tarde, de CESAL y el Mercado Escuela San Cristóbal y de Asitur. Gracias. Yo desde aquí, sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que pretende reflexionar con la ayuda de nuestros invitados y de todos ustedes sobre cómo puede desarrollarse la colaboración entre empresas y proyectos concretos de acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión. Y para hacerlo contamos con la presencia de representantes de diversas experiencias colaborativas a uno y a otro lado del mundo empresarial y del tercer sector. Vamos a ir con mucha celeridad porque tenemos poquito tiempo y son muchos los invitados y muy interesantes todos, ¿no? Les presento en primer lugar a Carlos Busto, uno de los responsables de la Comunidad San Egidio en Madrid y principal coordinador del proyecto Escuelas de la Paz, que es un programa de atención extraescolar personalizada para niños y niñas de familias en riesgo de exclusión, con presencia, si no me equivoco, en 3 zonas de Madrid. Pero ahora Carlos nos va a contar en qué consiste la labor que realizan y cuál es el perfil de esos menores de edad que atendéis. Carlos, cuando quieras. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y por la paciencia y la escucha atenta de esta tarde. Bueno, pues trataré de ser rápido. Las Escuelas de la Paz son centros totalmente gratuitos que se caracterizan por ser un entorno familiar que ayuda y acompaña al menor en su crecimiento. Estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión, ¿no? En situación de vulnerabilidad, ¿no? Y les acompañamos desde un enfoque global, integral, ¿no? En su crecimiento, desde el itinerario escolar, ayudándoles con los estudios, hasta la educación en valores como la solidaridad, la convivencia y la paz, tanto al nivel afectivo y emocional, como siendo también un apoyo para las familias en sus responsabilidades. Lo que procuramos, sobre todo, es ser una referencia positiva para los menores, ¿no? El método de nuestra Escuela de la Paz se basa, sobre todo, en una palabra que para nosotros es fundamental, y es la palabra amistad. Entonces, los jóvenes de la Escuela de la Paz, los jóvenes voluntarios que ayudan a estos menores en la Escuela de la Paz, se hacen amigos de los niños, de los adolescentes, y les acompañan desde pequeños hasta que crecen, ¿no? En una amistad que continúa y no te abandona. Una amistad que incluso llega a cuando son adultos, continuamos con la amistad con ellos, incluso algunos de los jóvenes que ahora ayudan en las escuelas han sido niños de la Escuela de la Paz. En Madrid tenemos 3 escuelas, en Pan Bendito, en Carabanchel, y en el centro de Madrid, en Lavapiés y Malasaña. Carabanchel es uno de los distritos con mayor presencia de inmigración y Pan Bendito es un enclave con una presencia muy fuerte de familias gitanas, y Lavapiés y Malasaña también tiene una presencia en el centro de Madrid de una gran presencia migratoria, ¿no? Entonces, nuestra escuela es una escuela intercultural, es un lugar de gran diversidad, de pluralismo, que para nosotros es una ocasión y un reto para convertir esto en una riqueza, tanto cultural como educativa, desde el punto de vista humano y también didáctico, ¿no? Ayudando a la integración cultural de estos jóvenes y niños que son excluidos por su procedencia o por su etnia, y procurando que todos puedan crecer en valores de convivencia y respeto, ¿no? Son menores que decimos popularmente, ¿no?, en situación de riesgo, y efectivamente viven muchos riesgos: el de caer en la marginación social, el del fracaso y el abandono escolar, el riesgo del analfabetismo, del trabajo precoz, de la separación y el abandono de la familia, e incluso ser víctimas de abusos, tanto en el entorno familiar como social, o caer en adicciones, ¿no?, ser víctimas de las adicciones, ¿no? Y en este entorno de fragilidad es donde entra nuestro trabajo, ¿no? Ser un apoyo firme y fiel al crecimiento del menor. Y aquí entra en juego otro elemento clave, que es el de la escucha. Escuchar a un niño o a un joven
no es una pérdida de tiempo, porque es fácil darles poca importancia, ¿no? En nuestro mundo de adultos donde hacemos tantas cosas importantes, ¿no? Sino en la escuela aprendemos a tomarnos en serio sus palabras, tratar de conocer lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren para su futuro. Y la Escuela de la Paz así ayuda a los padres a ver a sus hijos de una manera diferente, más positiva, también a los profesores, a los maestros en el colegio, y nos convertimos también en mediadores entre los menores con sus dificultades y las diferentes instituciones implicadas, ¿no? Construyendo una red que arrope al menor, también con las empresas, con el tendero, con el vecino, ¿no? Y en esta línea, es en la línea un poco que decía también el Papa Francisco, ¿no? Cuando impulsó el Pacto Educativo Global en el 2019, ¿no? Crear una aldea educativa en la que todos estemos implicados en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y que promueva los valores del respeto, del diálogo y la solidaridad. A lo largo de todos los años, más de 70.000 niños en todo el mundo, no solo aquí en Madrid y en Europa, también en África, en Asia y en Latinoamérica, niños que pasan por las escuelas de la paz de la Comunidad de San Egidio, que es la entidad que lleva adelante este proyecto, y es un proyecto bonito que nos entusiasma. Muy bonito, Carlos, muy bonito, la verdad. Como Carlos nos contaba, sin salir de las fronteras de nuestro país, y aunque a veces es verdad que negamos esta realidad porque preferimos ignorarla, ¿no?, que afrontarla, pues son muchos los menores de edad que sufren pobreza, que carecen de redes de apoyo o de un hogar estable en el que sentirse protegidos. Como saben las organizaciones que les atienden, San Egidio, Cáritas, Fundación Luz Casanova, todas estas realidades, todas ellas se ven atravesadas a menudo antes, durante o después por problemas de salud mental. Y el proyecto Opción 3, que dirige nuestro siguiente invitado, el psicólogo Mario Cosgaya, les presta atención psicológica. Mario, lo estamos oyendo ya por fin en las noticias, ¿no? El binomio salud mental jóvenes es cada día más preocupante. Yo quiero que nos hables de este tema, que nos cuentes a qué nos enfrentamos y también cómo se sostiene el proyecto Opción 3 para poder ofrecer atención personalizada a todos esos jóvenes que lo necesitan y que no cuentan los recursos necesarios para ello. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a VSF por estos minutitos en los que me gustaría, si es posible, hablar en nombre de los chicos y chicas que no están aquí, de los chicos y chicas que acompañamos todos los días, que no tienen voz, que son invisibles, que de alguna forma son las personas por las que estamos aquí en este lugar, ¿no? La salud mental y jóvenes en los últimos años, y no solo por la pandemia, es algo que es muy preocupante. Es muy preocupante no solo hablando en los niveles, digamos, de juventud general, sino también en la que aterrizamos, ¿no?, aquí. Y es en el propio nombre del espacio en el que estamos, ¿no?, que nos habla del futuro, ¿no?, que nos dice, lo estaba leyendo antes y dice, cómo acompañar a jóvenes en riesgo de marginación y, en concreto, jóvenes gestores de su propio futuro. Para entender el perfil, tenemos que entender que no tienen un concepto de futuro porque todavía no tienen un concepto de presente. O sea, no son capaces de ver hacia dónde quieren ir. Y esa es nuestra función en ese espacio psicosocial de intentar, por todos los medios, los alimentos que han recibido por familias o que no han existido o que no han sido capaces de poder alimentarles, y hablo de forma emocional, también puedo hablar de otros términos, pero especialmente de forma emocional, a través de mensajes de tú no puedes, tú no vales, tú no vas a ser capaz, cuando en el momento más importante de su vida, que es la adolescencia, en la que se están preparando para ser personas adultas, en las que la presión social que tiene chicos y chicas que están en riesgo de exclusión social no es la que tienen otros jóvenes, todo eso va incrementándose hasta el punto de que cómo nos llegan, y por eso es tan importante conocer el perfil, ¿no? Lo primero es con quién vamos a trabajar y dónde nos estamos encontrando, es mensajes en los que solo pienso en cómo destruirme, solo pienso en desaparecer, no me merezco la vida que tengo. O una chica le pregunté ayer qué es lo que más te gustaría en la vida, qué es lo que más, y dice, no sentir dolor. ¿Cómo se puede hacer un proyecto de presente o de futuro cuando estamos en esos niveles de dolor?
¿vale? Entonces, desde opción 3, desde la entidad opción 3, lo que intentamos de todo momento es generar ese espacio. Un espacio en el que se les escuche, un espacio en el que haya adultos referentes, que generalmente no los han tenido, un espacio en el que sean absolutamente protagonistas, pero que de alguna forma se pueda ampliar, ¿no? No sea algo para 3 meses, no sea algo para 6 meses. No podemos permitir que se abran, no podemos permitir generar unos vínculos para quitárselos 3 meses después. Para eso no empezamos. Una de las cosas que en el momento en que empezamos, llevamos 20 y tantos años trabajando con estos chicos y chicas, un poco los conocemos, y posiblemente de lo que más hemos aprendido ha sido de cuando chicos y chicas que conocimos con 16 y 18 años, con 30 o 31 años, nos han contado: ¿qué paciencia tuviste conmigo? No me lo puedo creer. Esos chicos y chicas, poco a poco, han pasado de, oye, ¿y si me formo en algo, pero con lo que encuentre trabajo, No quiero algo de eso de que luego no me sirva para nada. Oye, ¿y si me pongo a trabajar tú en qué crees, en qué me ves? ¿En qué crees que yo puedo trabajar? Hasta el punto de que años y años después, en vez de decirnos o tener que ir a buscarles a un hospital o tener que ir a buscarles a un centro de personas sin hogar, tener que venir y preguntarnos, oye, ¿tú me podrías ayudar con eso de la declaración de la renta? Y decir, wow, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? O sea, que estamos hablando ahora desde lugares completamente diferentes. Y para eso necesitamos el tiempo, necesitamos evitar esa soledad no deseada tremenda que les hace encerrarse en casas, que están absolutamente medicalizadas y medicalizados. En muchísimos casos solo necesitan un adulto referente, una persona que confíe plenamente, que nos permitamos 1, 2, 3 y 4, 5 oportunidades, porque no vale solo con una cuando llevan años y años que no les sostienen esos lugares. Y esos proyectos, uno de ellos, por ejemplo, es el que estamos haciendo con la Fundación Atlético de Madrid, en el que de repente dicen, ¿y a ti qué te gusta? Y dice, a mí me gusta el fútbol, no te preocupes, pues vamos a hacer algo en relación a eso. Y de repente estamos preparando que salga una iniciativa de asistentes, de entrenadores de fútbol, con idea de que además podamos hablar con la Federación de Fútbol, la Real Federación de Fútbol, para poder ofrecerles becas para que eso no quede así. De repente estamos viendo cómo funciona, cómo poco a poco se transforman vidas que están deseando poder transformarse, y esa es la base de lo que estamos haciendo en ese espacio, en ese lugar, trabajar desde el acompañamiento y la psicología, y ya lo siento si me estoy pasando de tiempo, lo siento, pero que simplemente necesitaba contaros lo que solo nos cuentan a las personas que estamos en primera mano y que de alguna forma quería transmitir ya que estáis aquí y me parecería que es importante. Muchas gracias. Exactamente, exactamente. Lo quería dejar al final, digo, que suene bien, que resuene, que me lo pida el público. ¿Vale? Muchas gracias y disculpa. No te preocupes, recortaremos luego, a ver si nos deja. Bueno, la verdad que es terrible esa soledad no deseada que, por desgracia, muchas veces es soledad acompañada, aunque no nos lo creamos. Al otro lado de la puerta puede que haya familiares, puede que haya otras personas, pero que no está evitando ese sentimiento profundo de soledad. Uno de los principales objetivos de este encuentro organizado por VSF es precisamente dar a conocer estas realidades que nos contaban Carlos y Mario, que requieren apoyo económico de las empresas que están dispuestas a prestar un servicio a la sociedad, ¿no? Isabel Jiménez dirige el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa del despacho en el que nos encontramos, conocidísimo despacho de abogados Pérez Llorca. Vaya por delante nuestro agradecimiento por vuestra generosa hospitalidad. Pero yo quería que nos explicaras, Isabel, ¿cómo se selecciona el campo de intervención y el partner cuando se quiere practicar el altruismo? ¿Por qué una empresa interesada en contribuir socialmente debe plantearse la posibilidad de colaborar con proyectos como los que acabamos de conocer, de Escuelas de la Paz o de Proyecto Opción 3?
¿Qué pasos hay que dar además para garantizar que esa generosidad, ese altruismo se enfoca en la dirección adecuada? Yo voy a ser muy breve porque con los colegas de mesa que tengo contando realidades tan flagrantes como las que se están poniendo encima de la mesa, voy a ser muy breve. Las empresas hoy en día no solamente colaboramos en ámbitos sociales desde el punto de vista económico, sino también con aportaciones en especie, digamos, ¿no? Y de ellos somos ejemplo específicamente las empresas de servicios, ¿no? En concreto, el caso de los despachos de abogados, nos vanagloriamos o digamos que creemos que el mayor valor añadido que podemos hacer a la sociedad no está tanto en hacer una aportación económica a determinada entidad para que gestionen sus proyectos, que también, sino en hacer lo que realmente sabemos hacer, que es dar asesoramiento jurídico, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, y esta es la aportación en especie, se hace de forma gratuita a entidades, en nuestro caso, sin ánimo de lucro, ¿no? Ahí hay una zona gris que en su día ya se clarificó, y es que toda la parte de aportación pro bono que podemos hacer los despachos de abogados es a entidades como persona jurídica, que además tiene todo el sentido porque nosotros como despacho los clientes que tenemos son personas jurídicas igualmente, son empresas. Entonces, al asesorar empresas es bastante equiparable, salvando las distancias porque es en muchos casos otra normativa, el asesoramiento que podemos prestar también a entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Y entonces la finalidad que hacemos con esa aportación pro bono es que las propias entidades puedan destinar todos sus recursos, no a cumplir con la normativa que tienen que cumplir de facto, sino a destinarla al objeto social, en definitiva, para la que se creó, ¿no? Y entonces, ¿a qué destinar tanto esa aportación económica que se pueda dar como esa aportación en especie? Pues si me pongo purista, desde el punto de vista técnico de la responsabilidad social corporativa /ESG, ¿no?, que son las siglas actuales del tema sostenibilidad, en los ámbitos no solamente medioambiental, sino social también, debería venir determinada por las preferencias que tienen los grupos de interés de la empresa. Y con grupos de interés me refiero a, en el caso nuestro del despacho, clientes, empleados, socios y proveedores. Entonces, la idea es, al final, destinar encauzar toda la política de responsabilidad social de la empresa hacia lo que tienen interés la gente, no solamente que trabaja aquí, sino que trabaja con nosotros, ¿no?, externos y internos. Eso a grandes rasgos, y desde un punto de vista como más técnico. Luego, también, inevitablemente, creo que tiene mucho interés que exista una correlación entre la actividad, sobre todo en el ámbito de la aportación en especie que se hace por parte de las empresas, entre la actividad social a la que se quiere aportar y lo que uno hace como empresa con carácter comercial. Es lo que tiene sentido, ¿no?, que da un poco de sentido, que es lo que tiene sentido en sí, porque exista cierta correlación. Pero en definitiva, al final, existen también muchos casos en los que al final una empresa o una pequeña empresa destina los recursos en el ámbito social a lo que quiere, ¿no?, a lo que evolutivamente le pide al CEO en cuestión, pues que tiene especial interés por un colectivo en concreto o por una situación determinada, ¿no? Bueno, Isabel, tú has logrado, por ejemplo, que una consultora especializada en el campo digital colabore en la formación de desempleados de larga duración y población migrante a través del campus de formación de Cáritas Madrid, ¿no es así? Así es. Ahí todavía no hemos intervenido nosotros, que estamos intentando a ver cómo podemos colaborar también en pro bono con asesoramiento jurídico en el tema, pero todo llegará, espero. Pero sí, simplemente ahí fuimos un poco de partners vuestros de VSF para poner en contacto a dos entidades, una que era un cliente nuestro con una fundación corporativa que tenía mucho interés en participar y con un know-how concreto en temas tecnológicos
que ha venido a satisfacer, digamos, una necesidad que tenía Cáritas en la parte de empleo de formar a un colectivo para luego emplearlo, ¿no? Muy interesante. Pues con personas migrantes trabaja también nuestro próximo invitado, Pablo Llano, director de la ONG CESAL, que entre otros muchos proyectos gestiona, dos que a mí me parecen apasionantes. El restaurante, el restaurante escuela La Quinta Cocina, en el barrio madrileño de San Blas, y uno que está, yo creo que a punto de inaugurarse, que es el Mercado Escuela de San Cristóbal, junto a las 4 Torres de Castellana Norte, ¿no? Para que nos hagamos una idea, La Quinta Cocina es un restaurante y es un bar, pero es además un espacio solidario donde se promueve la formación y la inserción sociolaboral de chavales pues, vulnerables, ¿no? de entre 16 y 23 años más o menos, ¿no? Que allí aprenden un oficio y adquieren habilidades sociales y personales. Cuéntanos, Pablo, porque este proyecto es muy, muy peculiar, ¿no? Cuéntanos el porqué de un mercado escuela en concreto. ¿Qué necesidades de estos jóvenes en riesgo de exclusión queríais cubrir con él? Y me gustaría que nos hablaras también de esa colaboración público-privada que habéis fraguado para sacarlo adelante, en el que ha participado Administración Pública, empresa privada y una ONG como es CESAL. Adelante. Necesito media hora para responder. No, por favor. No, muy breve. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí, la verdad, que en este encuentro, ¿no? Bueno, CESAL nos dedicamos a muchos ámbitos de trabajo, tanto en la cooperación internacional como en la acción social. Ahora. Pero bueno, me voy a ceñir un poco al trabajo que estamos haciendo con estos jóvenes, así llamados, ¿no? Jóvenes en riesgo de exclusión social, lo decía el compañero, que es un eufemismo porque están más que excluidos, al menos aquellos con los que trabajamos. Creo que Mario ha hecho una descripción estupenda del tipo de perfil con el que también nosotros trabajamos. Bueno, no en vano, de hecho, Opción 3, colaboramos con Opción 3 y nos deriváis muchos chicos. Sí, efectivamente. Claro, ¿qué nos encontrábamos nosotros? Como digo, la descripción la ha hecho muy bien Mario, pero eran jóvenes que en muchos casos excluidos, literalmente, ¿no? Nosotros tenemos un centro de inmigrantes en el barrio de Tetuán. Nos llegaban muchísimos jóvenes, pero que estaban ya en situación de calle, que estaban ya en las bandas latinas, que ya obviamente no estaban ya en la escuela, la habían abandonado. Estos famosos menas, ¿no? Que tanto gusta hablar y a veces sin conocer. Y decir, ¿pero qué hacemos con ellos, no? Bueno, pues ellos sintieron que había un espacio donde se les acogía, donde se les miraba la cara, donde se les daba una oportunidad. Hacíamos 1000 actividades con ellos. Pero hubo un momento en que dijimos, hay que tomarnos en serio hasta el final a estos jóvenes. Estos jóvenes ya no tienen ningún tipo de motivación, ya tienen la autoestima por los suelos. Y el futuro es duro. Nosotros empezamos a hacer este trabajo especialmente con jóvenes hace unos 15 años en plena crisis. Claro, el futuro para ellos era más que negro. Dijimos, hay que darles una oportunidad, pero que sea creíble para ellos. Hay que mirarles a la cara y decir, yo apuesto por ti, pero apuesto porque nos ponemos, te acompañamos en un itinerario hasta que tú consigas labrarte un futuro. De formarte, de acompañarte hasta que consigas un empleo. Y así dijimos, ¿por dónde empezamos, no? Pues el sistema arreglado para este tipo de perfil de jóvenes del que hablo no era adecuado. Ahí nos olvidábamos. Es imposible. Para empezar, es que no había ni posibilidad de meterles en un aula. Había que pensar otra cosa. Había que ser un poco más creativo y un poco más innovador. Entonces empezamos a hacer, bueno, pues cursos no reglados, ¿no? Decir, a ver, bueno, en un momento de crisis total en España, decir, ¿dónde hay trabajo, no? ¿En qué oficios, donde no haya barrera de entrada para este tipo de perfil de chicos, podemos formarles para conseguir un trabajo? Por hacer corta la historia, pues es uno de los sectores donde vimos que había oportunidad, porque España es un país de servicios y la hostelería siempre funciona, aún en crisis. Bueno, pues eran esto, ¿no? Pues formando ayudantes de cocina, para camareros, etcétera. Y empezamos a hacer cursos en que para nosotros, por resumirlo un poco, hemos visto algunas claves que eran fundamentales. Primero, que tenían que ser cursos muy prácticos, donde acercar la necesidad de la empresa al tipo de formación que damos a los jóvenes. Como comentaban también los compañeros, no queremos formar, entretener a los jóvenes en formaciones para ocupar su tiempo. No, queremos labrarles un futuro. Decirles, es que si tú te comprometes, yo me comprometo contigo hasta que consigas el empleo y lo mantengas, ¿no? Y evidentemente para eso hay que hacer una formación muy ligada a lo que la empresa, el empresario nos está demandando. En este sector hicimos ese matching, ¿no? Y evidentemente se trataba de una formación muy práctica que llevamos un poco al culmen con
por hacer corta la historia, ¿no? Con estos restaurantes escuela que empezamos a abrir, ¿no? Que ya de hecho tenemos varios restaurantes escuela. El primero fue este de la Quinta de los Molinos, un restaurante donde formamos a estos jóvenes de forma muy intensiva. Desde el primer día están trabajando de forma práctica, aprendiendo el oficio, de la mano de profesionales que les acompañan, pero que les están corrigiendo a la medida que a la vez se está prestando un servicio al cliente final. Les aseguro que se come bien en este restaurante, no hay peligro de intoxicación y de que te tiren a veces alguna copa que otra puede que sí, puede pasar. Pero adquieren una formación súper práctica y en todo caso, además, nosotros hacemos un acompañamiento al joven, porque son jóvenes muy vulnerables, son jóvenes que tienen una mochila a veces muy dura detrás. Hay que hacer un acompañamiento social. No podemos pensar que bueno, con dar un curso y dar una serie de técnicas, una serie de conocimientos, ya se labrarán en el futuro y son capaces de emplearse. No, pues muchas veces hay que también formar estas habilidades sociales y laborales que a veces hay que complementarles para que sepan desenvolverse en el mundo del trabajo. Y ofrecer a los empresarios lo que también están requiriendo, que muchas veces, ahora que estamos en contacto con también muchos otros sectores, no nos piden una formación excelente. Lo que piden es gente con ganas de trabajar, con motivación, con resistencia a la frustración, que sean capaces de levantarse, que sean capaces de cada día, que sean capaces de llegar puntual, que sean cosas que parecen obvias, pero como comentaban en la primera mesa, ya no se pueden dar por descontado, ¿no? Y de hecho eso es lo que empezamos a ver que nos valoraban los empresarios. Es decir, es que estos jóvenes son lo que yo necesito. Y así logramos un nivel de empleabilidad para chicos que pensaban que no podían hacer otra cosa en la vida que estar en la calle, que delinquir. Luego se puede debatir socialmente sobre si estos jóvenes tienen que estar aquí o no, pero la realidad es que si se les da una oportunidad, la cogen y al final son excelentes trabajadores, precisamente porque han tocado fondo. Entonces están dispuestos a agarrar esta última oportunidad que se les da, ¿no? Y de hecho, ahora mismo logramos un nivel de empleabilidad de casi el 100%. Y este último paso, ya solo termino con esto, bueno, llevamos mucho tiempo en este campo de la hostelería, formando en ayudantes de cocina, en camareros, pero veíamos que también existen otros oficios donde también había una demanda grande en el sector empresarial porque no lograban cubrir puestos. ¿En qué? Por ejemplo, trabajábamos con mercados y nos decían, es que no encontramos carniceros, no encontramos pescaderos, no hay charcuteros, no hay... Y nos surgió la oportunidad de asumir un mercado, un antiguo mercado municipal de Madrid, el Mercado San Cristóbal, que estaba prácticamente abandonado, y dijimos, pues esta es la oportunidad, vamos a asumir completamente un mercado, lo vamos a renovar totalmente, lo vamos a reestructurar, vamos a hacer un mercado moderno, un mercado de carácter gastronómico, un mercado donde apetezca ir, donde sea un mercado, un lugar de encuentro, de ocio también, de que las empresas también quieran participar, etcétera, pero que se forme en todos los oficios ligados al mercado. Con esta figura que en el fondo es la de toda la vida, que es el aprendiz, con el profesional que enseña el oficio, ¿no? Y así, bueno, estamos ahora mismo finalizando toda la reestructuración del edificio para convertirlo en este mercado escuela que en poquito tiempo abrirá sus puertas y en el que vamos a formar en todos estos oficios, con esta colaboración con empresas, esta colaboración también público-privada. Para nosotros es muy importante, es verdad que el Ayuntamiento de Madrid también ha mostrado su apoyo y es verdad que nos ha impulsado también, pero necesitábamos la colaboración de muchas empresas, no solo para poder afrontar la inversión que significaba el poner en marcha este mercado, sino también porque queremos socios, porque para formar a un excelente carnicero queremos que el mejor de los carniceros esté en el mercado, no solo ofreciendo su producto, sino formando a los futuros carniceros. Y así en cada uno de los oficios, ¿no? Entonces hemos hecho acuerdos, tenemos partner en cada uno de los oficios, que son el carnicero, el pescadero, el charcutero, el panadero, que cada uno de ellos no solo se comprometen a llevar el mejor producto y a prestar el servicio desde el mercado, sino a formar en sus respectivos oficios. O sea, que es un proyecto que bueno, creo que justamente se ha hablado bastante en esta tarde, ¿no? De esta colaboración público-privada y esta generación de empleo, esta generación, creo que aquí se une, ¿no? Un proyecto social, un proyecto que genera riqueza, ¿por qué no? Parece que esto es un tabú cuando se habla del tercer sector y no debe ser así, ¿no? Se genera riqueza, se genera empleo y se genera también pues, una acción social sostenible, ¿no? Y esperanza también. Y esperanza para estos jóvenes, desde luego, que es verdad, y así Mario también lo recordaba, que es, o sea, el ver cambiar la vida de estos jóvenes, porque realmente se transforman vidas, es el mayor espectáculo y la mayor satisfacción, eso no cabe duda. No sé si pensáis que hay perfiles de empresas o de instituciones más apropiadas que otras para contribuir a la puesta en marcha, al sostenimiento de proyectos como los que abanderáis. Obviamente, en el caso que tú contabas, hacen falta que se impliquen pues, los carniceros o los pescaderos, ¿no? Pero a priori,
Si hablamos de una empresa con 40 años de experiencia en la prestación de servicios de asistencia y de gestión de siniestros para el mercado asegurador, pues parece como que nos encajaría a todos como un partner ideal para ir de la mano en la puesta en marcha de proyectos de atención a esta juventud en riesgo de exclusión de la que hablamos, ¿no? Me estoy refiriendo a Situr, la empresa de la que es director comercial, nuestro último invitado de hoy, Eduardo Rodríguez. Eduardo, vosotros habéis firmado un acuerdo con el campus de Caritas Madrid, que lo citábamos antes, para formar precisamente a personal de asistencia en el hogar y de asistencia en carretera. Obviamente, enhorabuena por ello, pero me gustaría que explicaras a los asistentes por qué le merece la pena a una empresa como la vuestra contribuir a la sociedad de esta manera o como leía en Internet, plantando árboles, que creo que estáis a punto de alcanzar la cifra de 20.000 árboles plantados, que me parece impresionante. ¿Por qué merece la pena colaborar con proyectos sociales más allá de las típicas campañas de marketing de responsabilidad social corporativa? Muy bien. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias a USF por darnos la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo en Asitur respecto a la RSC. Pues, bueno, os explico un poco. María Ángeles nos ha avanzado un poco quién es Asitur. Asitur, como ya ha dicho, es una empresa que presta servicios de asistencia pues a personas que están en una situación comprometida, pues se han quedado tiradas con el coche y hay que mandar una grúa para ir a recogerles, pues tienen un problema en su casa, en su domicilio con un siniestro, hay una gotera y les mandamos un reparador para que lo arregle, o a lo mejor se han ido de viaje, han tenido un accidente y les tenemos que mandar un médico y un avión medicalizado para traerles de vuelta, ¿no? Entonces, en Asitur, desde su fundación, uno de los valores que está intrínseco en la misión y valor de la empresa es el espíritu de ayuda, ¿no? El espíritu de ayuda que hace que prestemos estos servicios de asistencia, ¿no? Y entonces el colaborar en estos proyectos de RSC pues es llevar a la práctica ese espíritu de ayuda que todos los empleados de Asitur, por el hecho de hacer lo que hacemos en el día a día, pues es ejecutarlo para la sociedad, ¿no? En vez de para un cliente, para un asegurado, pues para la sociedad. Y en el fondo, ¿por qué merece la pena? Porque cuando una persona ayuda a otra persona, se convierte en mejor persona, ¿no? Entonces, para ser un mejor profesional hay que ser una buena persona, ¿no? Y entonces, eso nos merece la pena, ¿no? El ambiente que generas en la empresa cuando hacemos los proyectos de RSC, pues al final ves que tienes pues a las mejores personas trabajando para tu empresa, porque gracias a la colaboración con este tipo de proyectos, ¿no? Y entonces pues es súper interesante, ¿no? Para la sociedad. Muchas gracias, Eduardo. No sé si la organización nos cede unos minutillos de prórroga para una pregunta colectiva, muy rápida, y a continuación, si queréis ya, os despedís y vamos cerrando esta mesa redonda. Ha sido interesantísimo escucharos, pero yo me preguntaba qué más podemos hacer para encontrarnos antes. Empresas, tercer sector, proyectos, ¿qué podemos hacer para difundir, para comunicar mejor todas estas experiencias? Si pensáis que eso puede hacer que más empresas se sumen a este carro de la responsabilidad social corporativa, y por qué hacerlo en este campo concreto que abordamos hoy en esta mesa del apoyo a la juventud en riesgo de exclusión. Pero súper breve, por favor. Los que queráis, en el orden que queráis. Ya a modo de despedida. Bueno, pues yo creo que, por decir brevemente, los jóvenes no es que sean el futuro, es que son el presente. Y yo creo que es, como decía un poco en la primera intervención, responsabilidad de todos, no solo de los profesores o de los educadores, es responsabilidad de las familias, de los padres y también pues, de las empresas, de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más fomentemos eventos como este, que nos ponen en comunicación, yo ya he cogido ideas por allí para poder colaborar, pues es importante conocernos y entablar relación y amistad, y a partir de ese conocimiento, ¿no? Que decíais al principio, de empresas, de entidades sociales, pues podemos colaborar y articular esta red, ¿no? De una manera personal, ¿no? A veces que queremos hacer toda a base de reuniones muy formales, muchas reuniones, sino a través también de un vínculo personal, donde el empresario sabe dónde está, como decíais al principio, invirtiendo su dinero y ve lo que se está haciendo de manera concreta, y donde podamos ayudar a estos jóvenes
pues a labrarse un futuro que será el futuro de nuestra sociedad. Yo creo que en todo lo que se ha hablado hasta ahora hay muchísimas conexiones, tanto desde la parte de los chicos y chicas jóvenes a las empresas, porque cada vez que nos llega un chaval, lo primero que nos dice es: ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero trabajar. Lo que pasa es que desde ese quiero trabajar hasta donde tiene que encontrar ese empleo, evidentemente hay caminos ingentes por los que tiene que pasar, ¿no? Y en los que les tenemos que acompañar. Casualmente nos ocurre y lo podemos, podemos decir que es a través de todos los contratos laborales que ha habido, como chavales que han empezado a trabajar y que después son los encargados o encargadas de restaurantes, de otros puestos de trabajo, cuando nos llaman y dicen: oye, necesito una persona, pero que no sea como yo. O sea, digo, pero mira dónde estás tú, ¿no? Mira dónde has llegado, ¿no? Entonces, es impresionante cómo se hace una coalición súper bonita entre lo que es una mano y la otra mano, que solo es acercarse para decir: yo tengo esta necesidad y yo tengo esta necesidad, y es la misma, ¿no? Entonces, hay veces que las entidades sociales estamos en medio, precisamente como traductores, ¿no? de lo que nos están diciendo por un lado y lo que nos están diciendo por otro. Bueno, muy brevemente, creo que es fundamental un poco la labor que hacéis desde USF como entidades nexo, de dar a conocer, porque muchas veces, aunque nosotros desde las propias empresas salimos un poco al mercado del tercer sector, a un poco captar dentro de las líneas de nuestra política de RSC interna lo que más se adapta a lo que queremos hacer nosotros o en lo que nosotros queremos aportar como empresa desde el punto de vista social, no siempre llegamos a todo, lógicamente, ¿no? Entonces, es de una tremenda ayuda pues que haya una entidad que se dedique justamente a hacer de nexo, ¿no? De puente. Luego voy a decir algo políticamente incorrecto y que no me digan los de arriba, y es que creo que la publicidad de este tipo de actuaciones es muy importante. Hasta antes de ayer, y creo que todavía hoy en día, hay muchas entidades, muchas empresas que no quieren publicitarlo porque parece que queremos vender. No, lo que queremos es arrastrar. Y que no solamente, por supuesto, que la sociedad vea que se hacen, sino que las demás empresas vean que se hace y que se cubren necesidades que existen, ¿no? Entonces, bueno, y luego, si en ese nexo de unión cubrimos esa necesidad y encima hacemos mejores personas a los empleados que tenemos, pues me parece que es un win-win en toda regla, ¿no? No, brevemente, hablando un poco de por qué abordar el proyectos, ¿no? Que involucre a esta juventud en riesgo de exclusión, pues es fundamental, ¿no? Si ya a día de hoy vemos a estos jóvenes, ¿no? Lo vemos en el día a día, que han nacido en un entorno próspero, que ya cada vez es más difícil acceder al entorno laboral, ¿no? Por cómo está la sociedad hoy en día, pues no te quiero ni contar, ¿no? Los jóvenes en riesgo de exclusión, lo difícil que lo tienen, ¿no? Entonces, enfocarse en este tipo de colectivos es fundamental para que ellos también puedan prosperar, puedan crear sus familias y puedan ayudar a generar una sociedad más próspera. Con respecto a la publicidad, a nosotros lo que vemos, por ejemplo, en LinkedIn nosotros ponemos muchos posts de muchas noticias relacionadas con nuestra actividad y nuestro sector, pero cuando lanzamos una relacionada con esta tipología de proyectos RSC, la cantidad de interacción que tenemos duplica a cualquier otra noticia que tenemos. Y eso indica que bueno, pues la sociedad está muy sensibilizada con este tipo de proyectos y seguramente encantada de colaborar. Lo que pasa es que lo tienen que conocer, ¿no? Y tenemos que hacer más publicidad, por supuesto, de todas las acciones que hagamos, ¿no? Ya no queda casi nada por decir, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay que multiplicar eventos como este también, ¿no? Porque es verdad que hay que conocerse, hay que comunicar, ¿no? Hay que romper esta desconfianza y este recelo, que a veces también salía en la primera mesa, que a veces es mutuo, del tercer sector hacia la empresa y de la empresa hacia el tercer sector. Y tenemos que al revés, encontrarnos entendiendo que hay un espacio de colaboración creativo, innovador y eficaz, que a veces no nos lo creemos, es posible, ¿no? Creo que con el ejemplo que se ha puesto al principio del tema
o sea, que en España haya este nivel de desempleo juvenil, que las empresas tengan este problema para encontrar gente formada y que tengamos a miles y miles de jóvenes que no tienen una oportunidad, que nadie les ha mirado en la cara y les ha dicho, oye, que tú puedes acabar trabajando ahí, es que se le han las ganas de comer. Ayudemos a que esta colaboración sea real. O sea, si tenemos un objetivo común es más fácil encontrarnos, ¿no? Apostaría por ahí. Muchísimas gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones y, por supuesto, a VSF por propiciar estas alianzas tan constructivas y por habernos convocado a este encuentro que estoy segura de que dará muchos buenos y necesarios frutos en este campo en concreto de la atención a la juventud en riesgo de exclusión, porque, como dice aquel viejo proverbio indio, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos. Nos hemos alargado un poco, es normal. Ahora vamos a escuchar la palabra de Fray Benjamín antes de cerrar. Buenas tardes, paz y bien. Hace días que Domingo me invitó para este momento y para que pronunciara unas palabras de reflexión sobre el sentido de ayudar a los que ayudan. Justo en esos días recibía un libro de otro fraile capuchino que se ha dedicado muchos años a la atención, a la escucha de muchas personas, que lleva por título el libro La relación de ayuda, manual para agentes de ayuda, voluntarios y cuidadores de la salud emocional. No voy a hablar del libro, pero sí que quiero citar una afirmación de sus primeras páginas que dice así: la persona humana no solo tiene necesidad de ser ayudada en sus necesidades, sino que también tiene una tendencia fuertemente arraigada en lo más profundo de su ser, de dar generosamente y de prestar ayuda a la persona necesitada. Esta tendencia es el mejor indicativo para evaluar el nivel de salud emocional de los individuos y de los grupos humanos. Cuando la ayuda se ofrece de modo altruista, constituye además una fuente sólida de bienestar y de desarrollo personal para la persona que así actúa. Generalmente en la relación de ayuda hablamos de alguien que tiene posibilidades de ayudar y de quien necesita esa ayuda para seguir adelante. Pero lo que Domingo me pedía es reflexionar sobre el sentido de ayudar a los que ayudan. Es decir, que hablamos, a mi modo de entender, de dos personas que tienen posibilidades de ayudar, también económicamente, y que no van a ser ellas, sino otras, quienes se beneficien de esa ayuda. De alguna manera pensaba que nos situamos en esa misma dinámica de la que nos habla esta sociedad nuestra de cuidados, cuando dice que hay que cuidar al cuidador, pues también nosotros tenemos que ayudar al ayudador. La palabra ayudar sintetiza todo aquello que uno quiere hacer por los demás. Es una palabra clave. Es también una palabra compleja porque es a un tiempo una palabra llena de ambición y también de modestia. De ambición porque no fija ningún límite, sino que más bien abre un campo abanico de posibilidades y actividades. Y modesta porque sitúa a la persona que quiere ayudar al servicio de otra persona, sin protagonismo ni mando alguno, como sencillo ayudante. Al hablar de ayuda, hablamos de estilo de vida y de actividades concretas. Hay estilos de vida que nos ayudan a crecer como personas, por vivir de una determinada manera, y hay otros que nos lo impiden, también por vivir de una manera concreta. Yo no voy a hablar de actividades concretas, pues a ellas suele ser el destino de la ayuda, y que en este caso a través de VSF tenéis representadas en una de las carpetas que se nos ha presentado. Sino que brevemente quiero centrarme en dos rasgos de un estilo de vida que ayudan al crecimiento de una persona
y que reúnen o reunís los ayudadores. En primer lugar, de la generosidad. La generosidad es compartir y comienza cuando nos damos cuenta de que hay una persona o un grupo que necesita nuestra ayuda. Luego pensamos en la manera de ayudar o en lo que podemos dar. Es dar libremente sin pensar en regalos, recompensas o atenciones a cambio. Es dar sin preocuparte por lo que otra persona o grupo o institución haga con lo que has dado, porque te fías de ella. Para los cristianos es uno de los frutos del Espíritu, la generosidad, y es ser consciente de que hay para todos. Es buscar la oportunidad de compartir lo que tenemos para darlo simplemente por el agrado de dar, y es una de las mejores maneras de mostrar amor. En segundo lugar, la bondad. Uno de los filósofos actuales, el catalán Josep María Esquirol, en su libro La penúltima bondad, afirma que en nuestro mundo el mal es muy profundo, pero la bondad todavía lo es más. Y aplicándolo a este contexto en el que nos encontramos ahora, a un contexto de ayuda, con sus mismas palabras diremos también que aquí nada tiene más sentido que el amparo y la generosidad, y que no solo vivimos, sino que somos capaces de vida. Lo más humano se expresa decisivamente con la generosidad o bondad. Una generosidad que nunca va de arriba a abajo, porque nadie está por encima de nadie, sino siempre de lado a lado. Seguramente que conocéis esa leyenda que viene de la tradición judía, del Talmud, que dice que en toda generación hay 36 justos que sostienen el mundo con su misericordia y su amor. Esas 36 personas no son reyes o líderes políticos, trabajan anónimamente en sus quehaceres y ayudan a los demás de forma silenciosa, continua y altruista. Esas personas no son héroes, ni santos, ni grandes científicos. Son leales y solidarios en un mundo donde la lealtad y la ayuda mutua son valores degradados. Brillan por su discreción, su sentido de honor y su insobornable dignidad. Son personas que gozan de una gran energía y desaparecen con discreción cuando han cumplido su labor. No los distingues a simple vista, parecen iguales a los demás, y aunque no son capaces de cambiar la deriva de la civilización, sí salvan a muchas personas de la desesperación. Ayudar a los que ayudan, yo creo que es formar parte de estos 36 justos que sostienen el mundo. Es formar parte de esta dinámica de bondad que es lo que salva al mundo. La bondad cotidiana de las personas. La bondad de las acciones de unos hacia otros. A veces esa bondad parece pequeña e impotente ante la extensión del mal o ante las innumerables necesidades a las que hay que hacer frente. No obstante, en su impotencia y en su debilidad, nunca podrá ser vencida. De ahí que la bondad, que es una de las vibraciones de la vida, sea la esperanza del mundo. Para muchos de nosotros el Evangelio sigue siendo fuente de inspiración en nuestra vida y quisiera recordaros un relato que lo sabéis todos. Y como nos lo cuentan los evangelistas, todos los evangelistas, yo me fijo en el que dice el Evangelio de Juan, que San Juan es el evangelista que nunca habla de milagros, sino de signos. Pues el signo más famoso de los más famosos es la multiplicación de los panes y los peces, que seguramente que os la sabéis, que nos sitúa en esta dinámica de ayuda. Y San Juan nos lo cuenta de esta manera. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un trozo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Y lo demás ya os lo sabéis. ¿Cómo alimentar en medio del campo a una muchedumbre?
pues los discípulos no encontraban ninguna solución. Felipe dice que no se puede pensar en comprar pan, pues no tienen dinero. Andrés piensa que se podría compartir lo que hay, pero solo un muchacho tiene 5 panes y un par de peces. ¿Y qué es eso para tantos? Pero para Jesús eso es suficiente. Ese joven, sin nombre ni rostro, va a hacer posible lo que parece imposible. Su disponibilidad para compartir lo que tiene es el camino para alimentar a aquellas personas. Jesús hará lo demás. Toma en sus manos los panes del joven, da gracias a Dios y comienza a distribuirlos entre todos. No es un banquete de ricos. En esa comida no hay ni vino ni carne. Es la comida sencilla de la gente que vive junto al lago. Pan de cebada y pescado en salazón. Una comida fraterna servida por Jesús a todos gracias al gesto generoso de un joven. Seguramente que los curas diremos siempre en las misas que la comunidad cristiana nunca se olvidó de ese gesto de Jesús. Pero seguramente que los primeros cristianos dirían que nunca olvidaron el gesto de ese joven, porque somos conscientes de que si hay necesidades en el mundo, no es por escasez, sino por falta de solidaridad y de generosidad. Concluyo. En las afueras de un monasterio budista, en las montañas del Himalaya, hay una piedra con un acertijo inscrito en ella. ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Detrás de la misma piedra se encuentra la respuesta. Dejarla caer al mar. Bellísima imagen. Pero no responde a la idea de integración oceánica, o responde a la idea de integración oceánica y totalidad que yo no comparto. Tal vez que habría otra respuesta alternativa. ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Ponerla en los labios de alguien que tenga sed. Nuestras ayudas y nuestra ayuda a los que ayudan, a mi modo de ver, son también como esa gota de agua que seguimos poniendo o seguís poniendo en los labios de quien tiene sed. Pues sí, una gota de agua, eso es lo que es VSF, pero no tenemos estructura, no tenemos oficinas, no tenemos gastos, somos 4 gatos, los habéis visto. Yo agradezco a Javier, a Teresa, a Manuel el haber colaborado activamente. El haber colaborado activamente en el desarrollo de esta sesión. Sobre todo hemos escuchado experiencias que nos acercan a esa realidad mucho más que las estadísticas sobre la pobreza que escuchábamos esta mañana, justamente. Se puede actuar. Estas entidades que hemos visto conocen, trabajan, y el valor de cada gota es inmenso. Nosotros hemos seleccionado 7 proyectos, tratando de ser sencillos, claros. Tenemos 7 proyectos, algunos han hablado esta tarde, el de asistencia a hogar y carretera con Cáritas, con el campus de Cáritas, el del mercado Escuela San Cristóbal de Cesal, el de las escuelas de la paz de San Egidio, que lleva funcionando años, el de los asistentes de entrenador de fútbol de Opción 3, que hemos inventado y desarrollado con Opción 3 y que está en fase piloto, el de chicos que hablan de la Fundación Luz Casanova, del que ya hablamos el año pasado y que ayuda a adolescentes en sus relaciones sentimentales contra la violencia en las relaciones de pareja, el de las habilidades digitales de la Fundación Pablo VI, que además la Fundación Pablo VI nos da un poco de apoyo logístico, y el de el Huerto Hermana Tierra de Cercade en el Pardo. Son 7 proyectos. Para esos 7 proyectos tenemos
ya 2 empresas que los apoyan. Nos faltan más. Se pueden hacer más ediciones y nos faltan empresas que patrocinen, que adopten alguno de los otros proyectos. Creemos que es una buena proposición, como se ha dicho claramente esta tarde. Es una oportunidad para las empresas el encontrarse, sobre todo para empresas pequeñas o medianas, encontrarse con algo que ya está funcionando, que está bien estructurado y que da resultados. Eso es lo que queremos buscar. Es nuestro desafío, es nuestra apuesta. Yo os agradezco a los que habéis venido esta tarde, por supuesto, a los que contribuís. Las aportaciones que hacemos hoy o en cualquier momento van a estos mismos proyectos, pero nuestro principal desafío es encontrar esas empresas que el matching, ¿no? Que se encuentren con los proyectos que hemos seleccionado. Eso es nuestro desafío, para el que cualquier sugerencia, cualquier idea que nos podáis aportar, pues será muy bienvenida. Creo que se trata, siempre citando otra parábola, otra cita del Evangelio, es el tesoro, ¿no? Es encontrar el tesoro en el campo. Yo creo que las empresas, lo hemos visto con Asitur o con Mozo Grau, han encontrado un tesoro. Han encontrado un tesoro que les vale también para su propia empresa, porque es enormemente motivador el que tu empresa, la empresa en la que estás trabajando, está haciendo esto precisamente, ¿no? Nos lo decíais el otro día en Asitur. Así que creemos que les ofrecemos realmente una gran oportunidad. Nada, pues seguimos charlando en unos minutos en el vino que os ofrecemos a continuación. De nuevo, gracias a Pérez Llorca por acogernos en este comodísimo sitio. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Está muy bien. Con las citas. Sí.